Hola amigos, bienvenidos a Viajeros Frecuentes. Soy Carlos Rangel Bosque y hoy vamos a conversar con un ejecutivo que ha sido testigo y protagonista de la transformación de la aviación comercial y el turismo internacional durante las últimas 5 décadas. Nuestro invitado es Ian Gillespie, nacido en Perú de padres británicos, formado en el Reino Unido y con una extraordinaria trayectoria internacional. Ian ha ocupado posiciones de alta dirección en British Airways, fue pieza clave en la llegada de Qatar Airways a Latinoamérica, lideró la expansión internacional de la alianza Avianca-TACA y hoy representa a APG Network para Perú y Chile, además de integrar su directorio internacional. Su compromiso con el desarrollo de la aviación y el turismo también se refleja en su activa participación en organizaciones como SCAL International y diversas instituciones empresariales y culturales. Conversaremos sobre los grandes hitos de su carrera, los cambios que han marcado a la aviación y al turismo, los retos que enfrenta el sector en la actualidad y cuál es su visión sobre el futuro de una industria que sigue siendo un motor fundamental para el desarrollo económico y la integración entre los países. Así pues, sin más, comencemos. Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. Este episodio es auspiciado por Me Voy de Viaje. Sueña, viaja, repite. Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. Arcovia, el ecosistema de los viajes y el turismo. Café Narela, para tus momentos de inspiración. Ian, my dear friend, un gusto tenerte acá en nuestro podcast Viajeros Frecuentes. Para mí de verdad que es un gustazo pues poder tener estos minutos contigo y conversar sobre todo de tu larga experiencia en esta industria que tanto nos apasiona, como es la industria de la aviación comercial y bueno, enmarcada dentro de lo que es la gran industria del turismo. Bienvenido, Ian. Muchas gracias, Carlos. Realmente un gusto estar en Viajeros Frecuentes. Es parte de nuestra vida ser un viajero frecuente. Así es. Poder conversarlo contigo me parece algo muy interesante. Muy bien. Comencemos entonces por el principio. Eres peruano de nacimiento, te has formado en el Reino Unido y muy pronto ingresaste a este mundo de la aviación, precisamente en British Airways. Entonces, cuéntanos quizás ahí un poco de qué fue aquello que despertó tu pasión por la aviación o cómo ingresaste en ella. Y recordando aquellos tiempos de una aviación que es muy distinta a la de hoy en día. Ujú. Sí, bueno, es una historia algo curiosa porque, como bien dices, yo nací acá en Perú. Fui al colegio Markham. En esa época, hace bastante tiempo, la comunidad británica era bastante grande acá en Lima y en el Perú. Mi familia se vino a radicar al Perú por negocios, por trabajo. Mi padre escocés, mi madre inglesa, se conocieron en Perú y bueno, se casaron y aparecí yo. Fui al Markham, como digo, y el plan era seguir una carrera en geología. Parte de mi familia estaba ligada a la minería en Perú en los años 50 y 60, y bueno, era algo que me interesaba. Y en el colegio Markham, en esa época, te estoy hablando de hacia el final de los 60, o sea, en el año 68 yo estaba en cuarto de media, y en esa época el colegio a los alumnos nos daban la oportunidad de
en ese periodo de vacaciones de verano, o sea, verano del 69, hacer una práctica, ir a conocer de cerca lo que tú creías iba a ser tu vocación, tu carrera en el futuro, ¿no? Bien. Y bueno, los años 60, fines del interrumpido gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en esa época había la guerrilla en el interior del país. Perú, y, ni el colegio ni ninguna empresa de minería, la Cerro Pasco Corporation era la mayor en esa época, iban a tomar responsabilidad de un chico de 16 años claro, pues. que iba a dar la vuelta por las pampas buscando piedras. Así es. En fin, entonces la opción, plan B, ¿qué plan B? Yo no tenía. Y bueno, mi padre me orientó un poco en el tema de, bueno, te interesan mucho los aviones, te interesa mucho el movimiento del aeropuerto, porque el aeropuerto en esa época era acá nomás, era donde hoy es el Ministerio del Interior, al lado del Mincetur. Al frente del Mincetur hay un edificio antiguo, bueno, ese era el terminal aéreo del aeropuerto Lima-Tambo, ¿no? Entonces, vivíamos en Miraflores y en 3 minutos llegabas al aeropuerto. Claro. Veías los aviones y escuchábamos los aviones, los cuatrimotores que calentaban. Así es. Entonces era una supuesta pasión durmiente que yo tenía ahí. Y bueno, plan B en esa época era BOAC, no era British Airways, el antecesor de British Airways, la empresa estatal británica, British Overseas Airways Corporation, BOAC, que volaba a Lima. Y bueno, entré por un mes de práctica al aeropuerto Jorge Chávez y ahí comenzó que picó el bichito de la aviación, ¿no? Entonces, eso fue el inicio, y siendo empresa británica, obviamente tuvo un impacto porque siendo de familia británica y como digo, la comunidad era muy grande en el Perú en esa época, había mucha proximidad con cosas británicas, claro. Tradiciones británicas, ¿no? Claro. Íbamos al Good Shepherd, a la iglesia anglicana. Claro. Había el Colegio San Andrés, que tenía la iglesia presbiteriana de los escoceses, que mis abuelos paternos eran escoceses. Entonces había toda esa proximidad a lo que era y es lo británico. Entonces eso me llamó la atención, entrar a la proximidad con una empresa aérea británica. Entonces todo eso como que comenzó a jalar se fue dando y gestando. Exacto. Allí en medio de ese entorno en el que te desenvolvías británico completamente, se dio la oportunidad de ingresar. Y lo interesante en aquella época era que las empresas aéreas, no solo British Airways, sino algunas otras, Lufthansa también hacía lo mismo, que justamente reclutaban jóvenes que graduaban con ciertas calificaciones, ¿no? del colegio, y tenían lo que se llamaba el Apprenticeship Program. O sea, entrabas como aprendiz y seguías una carrera, estudiabas en el centro de capacitación de la empresa, 6 meses en aula, y lo que tú aprendías los siguientes 6 meses lo ponías en la práctica. Te mandaban al campo, ¿no? Claro. En el caso nuestro, claro. a un aeropuerto, por supuesto, o a una oficina. Por supuesto. Y bueno, así comenzó mi carrera en aviación como un aprendiz. Así es. En aviación. Y ahí estuviste en British Airways por más de 3 décadas, ¿no? 32 años. Y ocupaste, en donde tuviste, digamos, la oportunidad de ocupar diversas posiciones de liderazgo en Latinoamérica, pero también en Europa, ¿no? ¿Cuáles, viendo hacia atrás en aquellos bonitos años, ¿no? En esas más de 3 décadas que tuviste con ellos, fueron tus mayores lecciones o aprendizajes, ¿no? Y pudiéramos incluso también pasearnos por cómo percibes que la aviación fue evolucionando en todos esos años, ¿no? Sí, bueno, es realmente otro mundo que vivimos hoy, pero hay un común denominador
que viene desde 50 o 60 años atrás, ¿no? Y lo más importante que siempre hay que resaltar, y muchas veces se olvida, que es el cliente, Yeah. que es el por qué existimos, y es porque personas quieren desplazarse de A a B de la manera más rápida y segura posible. Así es. Y claro, muchos años atrás era un medio elitista. El Ciertamente. medio internacional de viajar era en barco, ¿no? O sea, mi familia se desplazaba en barco, ¿no? Mes y medio para llegar a Liverpool, ¿no? Así es, así es. Así ¿no? es. Y el viajar, o sea, yo me acuerdo la primera vez que mis abuelos viajaron en BOAC. La verdad era British South American Airways en esa época, ¿no? Eran 2 días para llegar. Rompían el viaje en Jamaica, se dormía la noche y seguía hasta el día siguiente. En Lancastrian eran unos bombarderos convertidos de la Segunda Guerra Mundial a aviones civiles comerciales. Avión civil, Claro. tenían 12 pasajeros, creo. Pero el cliente siempre era el motif, ¿no? del por qué existía la empresa, que hasta el día de hoy es. Pero en ese momento era, como digo, muy caro. Era un elite, era el que podía viajar. Sin duda, ¿no? sin duda. Mi abuelo pudo viajar porque su empresa contractualmente tenía cada cierto tiempo que mandarle a Inglaterra en su time off, ¿no? Así es. Y así cuando es. ya, claro, le salía más a cuenta mandarle en avión, que llegaba en 2 días, en vez de 1 mes y medio para En ir, barco, por supuesto. estar allá y otro mes y medio, o sea, se le lleva medio año, ¿no? En el mar, En el digamos. mar. Así es. No. Así Entonces, la aviación, que es otro mundo hoy de lo que era en los 60s, mantiene el objetivo de transportar personas ofreciendo servicio de calidad con seguridad. Eso no cambia. Así es. Eso así es. sigue hasta el Ese día es el de hoy. foco principal, foco de principal, las exacto. líneas aéreas, ¿no? Y bueno, como se ha desarrollado, desenvuelto el comercio, el intercambio internacional, el interés por la gente de viajar, de conocer, todo lo que ha acompañado al ser humano en estas décadas. O sea, antes teníamos televisión blanco y negro, y con las justas tenías, no sé, 5 horas de programación por día, y te mostraban lo que querían mostrarte. Hoy puedes 24 horas al día en tu teléfono ver qué pasa en la China, hay safaris en África, quiero ver a mi familia en Australia. Entonces la gente tiene acceso a información que le abre el apetito para salir y explorar. Así es. Entonces, todo eso ayuda a la aviación a llegar hasta donde está hoy, y es imparable, ¿no? Así es. Totalmente imparable. Tú has tenido la fortuna incluso de poder ver en todos estos años, esta es tu 5ª década, digamos, en la industria, cómo la conectividad se ha ido desarrollando, profundizando, incluso en nuestra región. Y tú bien has comentado que en el pasado solo algunos pocos podían tener acceso a transportarse vía aérea. Hoy hay una, digamos, sutil, llamémoslo así, percepción de que los boletos y el costo de viajar es alto o costoso, pero si nos comparamos realmente a valor presente neto, lo que se pagaba en aquellos años a lo que se paga hoy es sustancialmente más barato viajar, y por ello hemos visto de alguna u otra forma también a más personas trasladándose a través de líneas aéreas y surcando los cielos. Pero mi pregunta va, en estos años, ¿cómo has visto entonces que se ha ido desarrollando la experiencia propiamente de viajar, la experiencia del viajero? Sí. Como bien dijiste, el foco de nosotros, los que trabajamos en este sector, siempre es el cliente, ¿no? Al cual nos debemos, ¿no?
pero esa experiencia cómo ha ido transformándose a lo largo de los años. ¿Te encuentras organizando tu próximo viaje? Viajar por vacaciones siempre es genial, pero organizar el viaje puede ser muy tedioso. Por eso, Me Voy de Viaje es el compañero ideal. Vuelos, hoteles, paquetes, seguros y muchas cosas más por organizar. Con todo eso te ayudará Me Voy de Viaje, una agencia de viajes con el respaldo de Continental Travel. Están siempre un paso adelante, anticipándose a tus necesidades, pensando siempre en ti y en hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. Con un equipo de profesionales altamente capacitados y con tecnología avanzada, no importa cuándo o dónde necesites su ayuda. Están siempre presentes para ti. ¿Listo para comenzar tu próxima aventura? Contacta hoy mismo a Me Voy de Viaje. Puedes llamarlos al 01-616-9080, visitarlos en Canaval y Moreira 285 San Isidro o visitarlos en su sitio web www.mevoydeviaje.com. Me Voy de Viaje. Sueña, viaja, repite. En Viajeros Frecuentes, tu marca puede ser protagonista. Llegan miles de viajeros y profesionales del turismo que buscan inspiración y tendencias. Publicita con nosotros y haz que tu mensaje viaje más lejos. Contáctanos hoy al correo en la descripción. Sí. Bueno, sin duda se ha democratizado el poder viajar, ¿no? O sea, hoy en día tú tienes un sinfín de niveles tarifarios, oportunidades de hacer una cosa, otra cosa, armar tu propio viaje. O sea, quieres viajar tú con una maleta, ¿cómo se llama? Mochila. Claro. Es una condición, y si quieres ir con toda la familia, con varias maletas y con diversas adicionales a tu viaje, ¿no? Lo puedes hacer. También puedes hacerlo. Y cada oportunidad, cada servicio ya tiene bastante claramente identificada el costo o la condición que va junto, ¿no? Entonces, volviendo al pasado otra vez, o sea, todos esos años, hace 50 años, habían 2 clases en el avión. El avión tenía primera clase, que costaba una fortuna, y tenías el economy, que era no una fortuna, pero había que robar el banco para ir en economy, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo, muy joven, que yo trabajaba en los aeropuertos en esa época, en la parte de check-in, en la parte de back office, como se dice, ¿no? Nos dieron un curso para explicar una tercera tarifa que salía, que era la tarifa de excursión, que significaba que el cliente podía comprar una ida y vuelta por hasta 45 días, que le limitaban algunas fechas o algunas cosas, pero la gran promoción era que era el costo del one way, o sea, el costo de la ida, lo hicieron ida y vuelta con esas condiciones. Yeah. Y eso fue la primera gran revolución tarifaria en la aviación. Estamos hablando de qué época, más o menos. 72, Ya. 74, hace 50 años. Ya. Digamos, hace 50 años. Ya. Fue el gran wow. Lo otro era crédito. O sea, no había... tarjeta de crédito no existía, ¿no? Tenías la posibilidad de sacar letras a través del banco, si el banco te autorizaba un préstamo, y se firmaba entre la línea aérea con de pagaré, el banco, claro. con pagaré, digamos. Entonces, pagabas por letras. Entonces, el banco te adelantaba a la línea aérea el costo del pasaje del cliente, y bueno, y así, pero parece irrisorio, pero era. Claro. Por eso se democratizó, porque las personas comunes y corrientes, jóvenes, que comenzábamos en la vida, si no trabajabas en aviación o tus padres o alguien te invitaba, generoso, era imposible, así ¿no? es. Entonces, así es. Eso lleva acompañando con que al ofrecer más oportunidades a las personas para viajar, obviamente iba aumentando el flujo de gente que podía viajar. Simultáneamente la parte, o sea, estamos hasta ahora solo hablando de la parte comercial. La Así parte es. tecnológica, Es otra. o sea, es
o sea, el día y la noche, ¿no? Así es, O sea, así es. cuando yo entro en el año 70 a trabajar en BOAC, en BOAC, volaba el Super Vickers VC-10, que era un avión británico, ¿no? Con 4 turbinas en la cola, que era una revolución de la época, que tomaba combustible como loco. Como loco, ¿no? O sea, sin duda. Hoy en día ni hablar. Pero estaba en pañales, pues, el tema de tecnología. El Concorde todavía estaba en pruebas y todas esas máquinas modernas, el 747, el DC-10, el Lockheed TriStar, o sea, todas esas aeronaves todavía estaban en estudio, estaban en tests, ¿no? Entonces, en muy poco tiempo se revolucionó la parte comercial, como digo, comenzó el crédito, comenzaron tarifas más accesibles. Simultáneamente, las aeronaves se modernizaban, se ponían más grandes, había más asientos. Y claro, ahí el gran catch-22 era... Eran más rápidas, además. También, pero más caras. Claro, claro. ¿no? Después, en el año 74, vino el primer gran crisis del petróleo, que, bueno, los que tenemos pelo blanco nos acordamos que en Lima tenías la restricción de manejar tu auto, ¿no? O sea, tenías una calcomanía, que tú ponías la calcomanía roja o la azul, que determinaba qué día podías usar tu coche por el costo. Claro, pues. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, para las tarifas aéreas... De igual manera, se vieron algo que afectadas. todavía vemos hoy en día. Así es. Por diferentes motivos. Bueno, también fue la crisis de la guerra de los 7 días, que todo el Medio Oriente se fue contra Israel, se armó todo un despelote y bueno, fue la primera extorsión de los países petroleros contra el resto del mundo. Entonces, fue un golpe muy fuerte para la aviación. Entonces, tú tenías, como digo, un mercado que iba creciendo, aeronaves que iban a 1000, mejorando la tecnología, aumentando la capacidad para llevar También. triple pasajeros, ¿no? Ese avión que te digo que comenzamos a trabajar tenía 160 pasajeros. Era más chico que un Airbus 320 de hoy. Claro. Claro, pero para aquel entonces era significativo claro, el crecimiento. Exacto. ¿no? Pero de la noche a la mañana comenzaron a aparecer aviones del 747 con 400 lugares. Así es. Y con el precio del petróleo que subió súbitamente. Entonces, habían enormes desafíos. No era tan seguro como hoy en día, o sea, cada rato había problemas, incidente, por supuesto. Acumulado con el tema de secuestros, ¿no? El tema seguridad. Entonces era un mundo bastante diferente, tumultuado, ¿no? Había muchas cosas simultáneas, muchas balls in the air, ¿no? Muchas cosas, había que malabarear mucho. Entonces fue una escuela extraordinario. Sin ¿no? duda. O sea, y lo bueno de esa trayectoria de Apprenticeship Program, que por 4 años, tú pasabas desde operaciones hasta administración, contabilidad, atención al cliente, o sea, tenías un abanico total. Te daba una formación, digamos, transversal y al mismo tiempo, digamos, 360, ¿no? De la industria. 6 meses en aula, 6 meses en el campo, entonces inmediatamente lo ponías en acción y se aprendía. Yo no llegué tanto, pero 3 personas que siguieron ese programa llegaron a ser chairman de British. Mira, interesantísimo. Porque tú llegabas con un conocimiento profundo de lo que era la empresa, no solo la empresa, sino el sector completo. Así es. Entonces era muy, muy, muy bueno. Y bueno, hasta el día de hoy uno se apasiona con lo que pasa con una industria, como vuelvo a decir, con un core que no cambia. Pero con la manera de llevarla al frente ya
completamente distinta. Distinto y un dinamismo increíble. También es un sector sumamente dinámico en el que los que hacemos vida en él, disfrutamos diariamente de todos estos cambios, evolución propia del sector como tal y tú que has tenido, digamos, la oportunidad de ver grandes transformaciones a lo largo del tiempo. Tú comentabas que tenías colegas, justo acabas de comentar que tenías colegas que tuvieron la oportunidad de seguir todo este programa y se hicieron chairmans de algunas de organizaciones. No fue tu caso, sin embargo, fuiste parte de proyectos muy importantes en Latinoamérica, como precisamente la llegada de Qatar Airways acá a nuestra región y el desarrollo del Hub Internacional de Córdoba en Argentina. Sí. Cuéntanos un poco el aprendizaje que tuviste en esos años, ¿no? Y tu participación en estos grandes e importantes proyectos de desarrollo, de conectividad, de posicionamiento de una línea aérea, en este caso como la de Qatar Airways en nuestra región. Sí, no fue sin duda toda una experiencia, pero hay una experiencia anterior que, si me permites, por supuesto, adelante. Lo voy a comentar, que todavía es con el sombrero de British Airways, que fue muy marcante en mi carrera, porque y hoy día, que es 15 de julio, que en el mundo de fútbol es un día bastante particular, que una vez más Argentina e Inglaterra se enfrentan. Y eso trae a memoria que yo tuve la experiencia que mi empresa me asignó ir a la Argentina en el año 87, a escasos 5 años después de una pequeña discusión que tuvimos los dos países para reabrir British Airways en la Argentina. Y fue una experiencia absolutamente fantástica, apasionante, que realmente es un recuerdo que me da mucha satisfacción, ¿no? Porque era un gamble, era una apuesta que hicieron no solo los británicos, sino los argentinos, claro, que en ese momento no podían admitirlo, que era usar la aviación para reabrir el comercio, la amistad, la diplomacia. Entre ambos países. Entre ambos países. Claro. Porque Gran Bretaña y la Argentina habían obviamente quebrado sus relaciones totales desde el 82, pero se descubrieron diversos indicios indicativos. Por ejemplo, en el año 85, 40,000 argentinos solicitaron visa para ir a visitar Gran Bretaña. 40,000. Okay. En el año 85, 3 años después del conflicto. Entonces, algo no está tan mal entonces. Correcto. ¿No? Y descubrimos también que productos de ambos lados seguían siendo importados, comercializados vía triangular, ¿no? Triangularizaciones. Entonces, si todo esto está pasando, entonces, ¿por qué diablos no lo hacemos nosotros? De ¿no? frente, de manera directa. Políticamente no era correcto, quizás en ese momento. Así. Sí, bueno, yo tuve la extraordinaria experiencia de ser nombrado para coordinar esa reapertura, que demoró 2 años y medio. Yo estuve asignado en Buenos Aires del 87 al 89 sin grandes avances, pero las cosas comienzan a moverse y bueno, en enero del 90 comenzaron los vuelos simultáneos. El mismo día abrimos Londres, Heathrow a Ezeiza, o sea, a la misma hora que salía de Londres, salió de Ezeiza el vuelo de aerolíneas argentinas a Londres. Y fue muy significativo porque se hizo un rapprochement entre 2 países. Claro. Me invitaron a la Casa Rosada con Menem, claro. ¿no? ¿Sí?
vino el chairman de British con una carta de Margaret Thatcher para Menem también. O sea, todas esas cosas. Entonces, lo menciono como no solo una anécdota, sino algo que me impactó mucho en el resto de mi carrera, que da lo que muchas veces se subestima de la aviación. O sea, no somos una lata de sardinas que lleva gente de A a B con lo que mucha gente dice que a un servicio no tan bueno como esperaban, que la comida no es buena, que no sé qué. De eso depende lo que tú pagas para comenzar, ¿no? Por supuesto. Tú tienes que elegir el servicio que tu bolsillo te permite llevar. Así es. Pero la aviación va mucho más allá de eso. Unimos pueblos, restablecemos relaciones diplomáticas, así es. Traemos gente, familiares juntos otra vez. Es mucho más profundo que un frío negocio de un avión traslado, caro que hay que llenarle gasolina para que... Sí. Entonces, quería mencionar esa parte porque hasta el día de hoy British vuela a Ezeiza sin interruptions, ¿no? En enero del año pasado estuvimos en la celebración de los 35 años. Hicimos una celebración con los cabezas blancas, estábamos todos ahí. Qué bonito. Fue muy, muy, muy bonito, muy bonito. Fueron gente del gobierno argentino, claro, gente de la embajada británica, o sea, muy, muy significativo. Entonces, eso es la aviación también, ¿no? Entonces, esa experiencia... Como tú dices, va más allá, nuestra industria va más allá del transporte de pasajeros, carga y correo. Tú has mencionado muy bien todo lo que en gran medida la aviación aporta y ha aportado a lo largo de la historia, ¿no? Esta anécdota tan interesante y bonita como luego después de un conflicto que marcó profundamente a la Argentina y sin duda también a Gran Bretaña, como la misma industria, es decir, una línea aérea o las líneas aéreas formaron parte para que esas relaciones comenzaran a restablecerse de a poco y como bien dices, 35 años después siguen operando ambas líneas aéreas. Pero en realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, en los 40, fines de los 40, cuando también se establece las hoy en día muy cuestionadas Naciones Unidas, y la gente ha perdido la perspectiva del por qué existen las Naciones Unidas, especialmente a cierto periodismo se encarga de tirarle lodo a las Naciones Unidas. Hay que acordarse por qué existen las Naciones Unidas. Así es. Y una de las cosas que se hizo fue que particularmente los países volviendo a emerger luego del desastre de la Segunda Guerra Mundial era tener conectividad entre ellos con una línea aérea de bandera que llevaba el mensaje de unión de un país al otro. Y ahí comenzaron las líneas como Air France, bueno, ya existían, obviamente, claro, pre-guerra mundial, pero obviamente durante la guerra no operaban o fueron, claro, incorporadas a las fuerzas aéreas. Pero claro, luego, como digo, junto a establecer las Naciones Unidas, se comenzaron a formar líneas aéreas de bandera que llevaban, como digo, la bandera del país a otro para esos restablecimientos de relaciones, claro. O sea, tú tenías BOC de los británicos, Lufthansa de los alemanes, Iberia de España, Alitalia de los italianos, Air France, por supuesto, KLM, ¿no? Líneas de bandera. Avianca, Bari, del gobierno. Así es, así es. ¿No? Para recomenzar una unión del mundo después de estos conflictos desastre, ¿no? Terribles. Para la humanidad. Así es. Pero bueno, eso fue hace 70 años, ¿no? Durante los 50, 60 se iban consolidando, comenzaron los acuerdos entre compañías, ¿no? Había una gran rivalidad comercial, pero como dije antes, la parte tecnológica, la parte de reglamentaciones, de seguridad,
de desarrollo de comunicaciones, de radar, de uso de sistemas para aeropuertos, etcétera. Detrás de las escenas, detrás de los conflictos comerciales, hay todavía hasta el día de hoy una gran unión entre las líneas aéreas. Somos los mejores amigos, somos los propios empresas, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que es importante resaltar eso, que eso nace en una unión para que llegue hasta hoy y va a seguir adelante una aviación que es un servicio a la humanidad muy importante, ¿no? De todas maneras, ¿no? De todas maneras. Y cómo a lo largo del tiempo se ha ido, digamos, fortaleciendo nuestra industria. Sí. Creo que hoy todo el desarrollo y la evolución que ha tenido en los últimos años, tecnológica por supuesto, pero también regulatoria, todo lo que tiene que ver con tema de safety sobre todo, ha hecho que sin duda alguna se reafirme eso que decimos que es el medio de transporte más seguro y confiable que existe. Ahora bien, me fui de Qatar. Te preguntaba sobre tu participación en grandes proyectos muy importantes, como por ejemplo la llegada de Qatar Airways a Latinoamérica con su hub ahí en Córdoba, pero también aprovecho y uno a la pregunta de tu participación en Qatar, aquello que también hiciste y que fuiste artífice liderando la expansión en Latinoamérica de Avianca y TACA. Entonces cuéntanos de ambas experiencias, ¿qué te dejó una y qué te dejó la otra? Gracias. Voy a tratar de hacerlo cronológicamente para no disparar en diversas. Y curiosamente, el desarrollo de cada una de las etapas es por la experiencia anterior que uno va como ligando al otro, ¿no? Un viaje de negocios es para eso, generar negocios. Que los viajeros de tu empresa no se preocupen de la logística del viaje. Para eso existe Continental Travel. Continental Travel, agencia de viajes corporativa, entiende las necesidades de viaje de las empresas. Con un equipo de profesionales especializados en la gestión de viajes corporativos, optimiza cada detalle de sus viajes de negocio. Con tecnología avanzada y herramientas innovadoras, controlan y ayudan a cumplir con la política de viajes de la empresa, garantizando la seguridad y el cumplimiento en cada viaje. ¿Alguno de tus viajeros tiene una emergencia en medio de la noche? No te preocupes, el equipo de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Listo para aprovechar al máximo tus viajes de negocios? Contacta hoy mismo a Continental Travel. Puedes visitarlos en su sitio web www.continentaltravel.com.p o llamarlos al 01-415 50 50. Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. En Arcovia somos un ecosistema digital que fortalecerá tu conexión con viajeros y profesionales del sector turístico. Estamos donde ellos están, en la web, en redes sociales y con un podcast exclusivo, escuchado por miles de personas que buscan inspiración y tendencias. Contáctanos hoy al correo que encontrarás en la descripción. Te esperamos. El tema de la Argentina me dio la oportunidad de conocer a muchas entidades que justamente en ese momento se transformó con el entonces gobierno del presidente Menem, la Argentina de un país ultra nacionalista de empresas estatales a una privatización de muchos servicios, etc. Uno de los cuales fueron los aeropuertos, ¿no? O sea, ahí nace Aeropuertos Argentina 2000, que hasta el día de hoy es empresa concesionaria que maneja 30 y tantos aeropuertos en Argentina. Inclusive tiene inversiones en Perú, tiene algunos aeropuertos que maneja Corporación América. Y bueno, esas cosas de la vida, ¿no? Luego de 32 años en British Airways, nada es eterno en la vida. Uno tiene que adaptarse a los desafíos y cambios que vienen. Y con mi familia decidimos, en ese momento fue una excelente decisión de quedarnos en la Argentina en vez de volver a Inglaterra a un puesto nuevo que me propusieron, pero decidí quedarme en la Argentina
justamente por ese gran cambio que venía en ese momento de apertura de la Argentina. Y me ofrecieron trabajar en la empresa nueva privatizada de aeropuertos, y el proyecto que me asignaron era de la revitalización del aeropuerto Pajas Blancas de Córdoba. Bien. Que está en el centro de la Argentina. Es geográficamente un punto muy importante para la conectividad de la Argentina, que es un país enorme. O sea, los mapas no son muy buenos en reflejar, ¿no?, el tamaño de nuestros países. El Perú también es gigantesco. Somos el tercer país más grande de la región. Perú. Sí. Argentina la segunda. Sí. Argentina más grande que la India, para que alguien, si eso se puede, ¿no?, dar una idea. Entonces, para transitarla, si no vas en avión, vas a pasar mucho tiempo en carreteras o los trenes que ya no existen. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, Córdoba era un punto importante, no solo domésticamente a la Argentina, sino internacionalmente, porque los cordobeses, Córdoba es la segunda ciudad, la segunda economía de la Argentina, ciudad industrial, especialmente hace 30 años había mucha fábrica, mucha producción, estaban las automotrices, estaban en Córdoba. Entonces había mucho movimiento. Pues, claro. Entonces ahí establecimos con el primer desarrollo, fue muy interesante, fue con LAN-Chile, que tengo contactos con personas hasta el día de hoy que están en la TAM, que trabajamos juntos en LAN-Chile, en LAN para la conectividad de Córdoba a Santiago, con Lloyd Aéreo Boliviano, restablecimos los vuelos de Santa Cruz a Córdoba. Aerocontinente del Perú comenzó a volar a Córdoba. Teníamos vuelos no diarios, pero había una conectividad de Aerocontinente. Aerolíneas comenzó a volar a Madrid de Córdoba. Y así sucesivamente, ¿no? Estuve no mucho tiempo, porque ahí el dueño de Aeropuertos Argentina 2000 decide invertir en una línea aérea, a revivir LAPA, líneas aéreas privadas argentinas, ¿no? Ya no vuela, pero en ese momento había pasado por un momento complicado, tuvo un accidente, había que revitalizar la empresa. Y él invirtió, y ahí me dice, gringo, vení, claro, ayúdame acá, ayúdame acá. Y ahí estuve en LAPA un tiempo. En fin, lamentablemente en el 2001, 2002, como todos sabemos, la Argentina tuvo un debacle espantoso, una de sus varias, ¿no? Y bueno, tuvimos que rehacer las cosas, y ahí me fui al Brasil, a São Paulo. Yo había trabajado en Brasil en varias oportunidades antes en British Airways. Fui director general de British en Brasil en los 90, en fines de los 90. Entonces tenía mucha experiencia en Brasil, y me llamaron de Grupo TACA. En esa época era todavía TACA, de Centroamérica, sí. Transportes Aéreos Centroamericanos, y con base en San Salvador, con Roberto Crit y Federico Bloch, íconos de la aviación centroamericana, sin duda. Y bueno, ellos querían expandir su presencia al sur. Justo unos años antes se había consolidado TACA Perú, cuando Aeroperú sale de la escena, y el entonces muy criticado, la criticada decisión de Fujimori y papá en esa época de abrir la aviación en el Perú, que entramos varias empresas para invertir y mantener la aviación peruana viva. Claro. Entró TACA y luego entró LAN Perú, ¿no? TACA Perú.
Sí. Y eso fue el inicio de lo que hoy es una aviación robusta y muy fuerte Sin duda en el alguna. Perú. Sin duda alguna. Con esto concluimos la primera parte de esta interesante conversación y esto es un poco de lo que veremos en la segunda parte. En esa época tenías la gran venta de Airbus mundial. Fue la unión de TACA, TAM y LAN. Hicieron algo inédito en la historia de aviación, que juntos 3 empresas competidoras fueron a Airbus e hicieron una orden de compra. Arcovia es un medio de comunicación digital en el que el turismo y la innovación se encuentran. Somos propulsores de la industria y llegamos a una audiencia de viajeros frecuentes y profesionales del sector. Comunica a través de nosotros, visibiliza tus acciones y conecta con tu público objetivo. Contáctanos y visítanos en nuestra página web www.arcovia.org. Te esperamos.